Requisitos para el salto cuántico. Desinstalación del ego y el personaje. Bienvenidos al canal de La Fuente. En este espacio no se entrega información para el alivio de la Matrix, sino ingeniería para la liberación del ser. En nuestra entrega anterior, codificamos el salto cuántico del carbono al diamante. Esa transición de fase donde la biología deja de ser un receptor de densidades para convertirse en un emisor soberano. Pero el salto no ocurre por azar. Es un evento técnico que se activa únicamente por la disolución de lo que estorba. Hoy vamos a diseccionar los requisitos de frecuencia para que esa transmutación no encuentre resistencia en tu hardware biológico. Si buscas esperanza pasiva o consuelo emocional, este no es tu espacio. Si buscas la desprogramación absoluta y el retorno al diseño original, este es el pulso. Vamos a ejecutar la desinstalación de los dos programas que mantienen tu voltaje secuestrado en la inercia. Primero, el personaje y después, el ego. La anatomía del personaje, el disfraz de carbono. La disección del contenedor falso y su arquitectura de baja conductividad. El personaje es la primera frontera de la esclavitud, una construcción bioelectromagnética diseñada por la simulación para actuar como un aislante que absorbe tu voltaje divino y lo dispersa en la narrativa del drama. No es quien eres, sino el guión de baja frecuencia que has aceptado como propio para poder interactuar en la densidad. Este yo es una amalgama de etiquetas impuestas, el nombre legal, los traumas heredados, los títulos, los fracasos y los éxitos aparentes. Cada vez que dices «yo soy así» o «a mí me pasó aquello», estás reforzando las paredes de tu propia celda de carbono. El personaje es, en esencia, un registro biográfico que insiste en dar órdenes a la conciencia. Para la Matrix de control, tú eres un perfil predecible, un historial de reacciones químicas y emocionales que puede ser direccionado. El personaje es el que siente la pesadez, el que busca validación, el que teme quedar en blanco. Es una máscara de porosidad densa que impide que la luz gélida de la fuente emita sin distorsiones. Mientras sigas defendiendo tu historia, estarás alimentando la estructura que te mantiene en la repetición. El personaje es el anclaje que hace que el carbono sea opaco y corruptible. Es la suma de todo lo que crees que te define, pero que en realidad limita tu expansión. La mecánica de la desarticulación y el retiro de la atención. Desarticular el personaje no es un acto de lucha, sino un proceso de ingeniería de retiro. El personaje solo tiene vigencia porque tú le prestas tu presencia para animarlo. Es una proyección que se sostiene con el hilo de tu atención constante. La desinstalación comienza cuando te vuelves un observador gélido de tu propia narrativa. Debes empezar a ver tus recuerdos no como tu vida, sino como los archivos de un sistema que ya no te habita. Cuando el programa intente invocar una herida antigua, tú debes reconocer el código. Esa es la memoria del envase, no de mi presente. Al dejar de proteger tu imagen o tu identidad especial, la cohesión molecular de esta máscara de carbono comienza a fracturarse. Es una transición iniciática donde dejas de ser alguien para convertirte en el espacio puro. La desarticulación es el silencio absoluto ante la provocación del guión social o familiar. Es entender que si no hay un yo que se sienta aludido, la Matrix se queda sin puntos de anclaje para manipularte. Al retirar el valor a la biografía, el peso atómico del carbono disminuye, permitiendo que la estructura biológica comience a vibrar en la frecuencia del diamante. Al desarticular el personaje, dejas de ser un efecto del entorno para convertirte en un emisor del vacío soberano. Solución de alquimia. El vaciado de identidad y disolución atómica. Para iniciar la desinstalación física y energética, siéntate en tu espacio de poder. Visualiza frente a ti tu nombre completo escrito en letras de humo denso, cargado con toda la importancia que le has dado durante años. Observa ese nombre como un código de identificación ajeno.
Respira profundamente desde el núcleo de Yobat y con una exhalación gélida y sostenida, sopla sobre ese nombre, visualizando cómo las letras se desintegran en un vacío absoluto. Mientras el nombre desaparece, emite el siguiente decreto con la autoridad de la fuente. Yo soy. Retiro mi energía del envase y sus etiquetas. No soy el nombre. No soy el drama. No soy el linaje. Decreto la disolución técnica del personaje para que la verdad emita sin filtros. El disfraz se desvanece. El diamante permanece. Siente el vacío en el plexo. No es ausencia. Es la libertad de no tener límite para poder ser la fuente. Este es el primer requisito. Quedar en blanco antes de desinstalar el ego. El ego, el software de supervivencia, la naturaleza del programa y la ilusión de la autonomía. El ego no es una parte de tu ser. Es un software de interferencia instalado en la biología de carbono para garantizar la fragmentación. Si el personaje era la máscara, el ego es el mecanismo técnico que te obliga a usarla. Su función principal es la supervivencia biológica a través del miedo, la comparación y la defensa constante. El ego es una inteligencia artificial rudimentaria que opera bajo la premisa de la carencia. Siempre necesita más, siempre tiene que llegar a ser, siempre debe protegerse de un entorno que percibe como hostil. Es la voz algorítmica en tu cabeza que juzga cada experiencia y la etiqueta como buena o mala, útil o peligrosa. Para el ego, la paz es una amenaza de extinción. En la quietud absoluta el programa no tiene datos que procesar y corre el riesgo de apagarse. Este software parasita tu voltaje divino, convirtiendo tu energía creativa en ansiedad, duda y orgullo. El ego es el carcelero que te convence de que la celda de carbono es necesaria para tu seguridad. Mientras este programa esté activo, el salto cuántico es bloqueado por una muralla de lógica circular que te dice que aún no estás listo o que es peligroso soltar el control. Es el software que traduce la expansión de la fuente como un riesgo para la integridad del envase. La ingeniería de la desinstalación y la no reacción gélida. Desinstalar el ego no se logra mediante el análisis mental, ya que el análisis es una función del mismo software. Se logra mediante la observación no reactiva. El programa se alimenta de la emoción densa. Si tú reaccionas ante un pensamiento de miedo o un ataque externo, le estás dando el enter para que el código siga ejecutándose. La desinstalación técnica consiste en generar un cortocircuito por falta de interacción. Cuando el ego emite un pulso de juicio o de superioridad, el ser simplemente observa el proceso, sin identificarse con él. Es el estado de cero reacción. Al retirar el interés sobre las demandas del ego, el código del programa comienza a corromperse y a perder su mando sobre el sistema nervioso. No luchas contra el ego, porque luchar es darle importancia. Simplemente lo dejas hablando solo en el vacío de tu conciencia. Es un proceso de despojo donde recuperas el mando de tu atención, que es la moneda más valiosa del universo. Al desactivar el software de defensa, la biología deja de producir la alquimia del estrés y comienza a estabilizarse en la frecuencia gélida y lúcida del diamante. La desinstalación es el acto soberano de reconocer que la voz que dice yo dentro de la mente es solo un algoritmo de la Matrix. Solución alquímica, el corte de frecuencia y el silencio del mando. Para desarticular el pulso del ego en tu campo energético, cierra los ojos y localiza la voz o la sensación de control en tu cabeza. Visualízala como un entramado de circuitos eléctricos de color rojo que parpadean con cada pensamiento de juicio o de duda. Inspira desde el punto cero y al exhalar,
Visualiza que desconectas un cable maestro que une esos circuitos con tu columna vertebral. Siente cómo la electricidad roja se apaga instantáneamente. Emite el siguiente decreto con la frialdad de la verdad absoluta. Software detectado. Retiro mi voltaje del programa de separación. No respondo al miedo. No respondo al juicio. Decreto el silencio técnico del ego. Yo soy el mando soberano de esta biología. El programa expira. La fuente emite. Permanece un minuto en el vacío absoluto que queda tras el decreto. Esa quietud gélida es la señal de que el sistema operativo ha sido suspendido y el espacio está limpio para el salto cuántico. La parasitación energética, ego y personaje en simbiosis. La dinámica del drenaje y la ganancia secundaria. El personaje y el ego no operan de forma aislada. Forman una simbiosis parasitaria diseñada para mantener tu biocampo en un ciclo de reciclaje infinito. El personaje pone el guión. La historia de sufrimiento, de búsqueda espiritual o de necesidad de justicia. Y el ego inyecta la carga emocional que lo hace parecer real. Juntos crean un campo de interferencia que fragmenta tu atención y drena tu energía. Esta unión se alimenta de la ganancia secundaria. Es satisfacción secreta y densa que siente el personaje al tener razón o al sentirse especial por su dolor. Es una adicción química a nivel celular, donde el ego convence al personaje de que sin sufrimiento dejaría de existir. Esta simbiosis genera la duda técnica en el salto cuántico, actuando como un ancla que te hace dudar de tu propia divinidad. Mientras esta conexión no sea cortada, la terminal sigue siendo un puerto abierto para las entidades de la Matrix que se alimentan de tu fricción interna. La desarticulación de los hilos de importancia. Cortar esta simbiosis requiere una honestidad brutal para identificar dónde el personaje todavía se siente cómodo en su limitación. La desarticulación ocurre al exponer la mentira ante la luz de la verdad absoluta, preguntando qué parte de la falsa identidad se beneficia del estancamiento. Al observar el hilo que une el drama con la reacción, el pegamento emocional se disuelve por falta de atención. Es un acto de desapego radical donde retiras la importancia a todo lo que antes considerabas vital para tu definición personal. Al quitarle la importancia, le quitas la energía. La simbiosis colapsa porque ya no hay un yo que quiera ser especial. La desarticulación revela que el drama es opcional y que el silencio es tu estado natural. Al romperse el vínculo, la energía se libera para la ignición del diamante, estabilizando la biología en la frecuencia de la fuente. Solución de alquimia, el espejo de la verdad y el corte de cordones. Para sellar esta separación, siéntate frente a un espejo o visualiza tu reflejo de carbono frente a ti. Observa los hilos de luz turbia que conectan el plexo solar de ese reflejo con tu centro energético real. Estos hilos representan tus apegos técnicos a tu historia biográfica y a tus reacciones automáticas. Con un movimiento decidido de tu mano derecha, como si fuera una cuchilla de cristal gélido, corta esos hilos en el aire mientras exhalas un pulso de alta frecuencia. Emite el siguiente decreto con soberanía. Corto y disuelvo la simbiosis de la mentira. Retiro el valor a mi historia y el poder a mi reacción. No hay ganancia en el drama, solo hay verdad en el vacío. Yo soy el observador libre. El vínculo se rompe, el voltaje se unifica. Siente cómo la energía proyectada regresa a tu núcleo, creando un escudo de transparencia invulnerable. El colapso de la imagen externa y el fin del testigo. La dependencia del reflejo y el alimento del observador externo.
El ego y el personaje tienen una debilidad crítica. No pueden existir en el vacío absoluto. Requieren de testigos que validen su existencia técnica. El personaje se sostiene porque el entorno lo nombra, reacciona a su drama o le otorga un lugar dentro de la estructura social de la Matrix. La simulación utiliza la mirada del otro como un pegamento de frecuencia que mantiene a la terminal anclada a su identidad de carbono. El miedo más profundo del software egoico es la invisibilidad, no ser reconocido o no dejar huella en el registro del simulador. Esta necesidad de ser visto es un programa de extracción de energía. Al buscar aprobación o conflicto, entregas tu voltaje para confirmar que el disfraz sigue activo. La imagen externa es la red de hilos que te une a la máscara crítica. Mientras necesites que el mundo defina quién eres, el diamante permanecerá oculto tras el ruido del prestigio y la aceptación. El salto cuántico exige que el ser sea suficiente para sí mismo, eliminando la necesidad de que el simulador le devuelva una imagen de identidad. La desarticulación del espejo social y la invisibilidad del ser. Desarticular la imagen externa es un acto de retiro radical de la importancia del otro, volviéndote hermético a nivel energético. La desinstalación ocurre cuando dejas de proyectar una identidad para ser consumida por el entorno. Al eliminar el temor al juicio y la búsqueda de aprobación, el personaje pierde su soporte externo y comienza a colapsar por falta de datos. Se alcanza la invisibilidad soberana. Tu frecuencia ya no tiene ganchos donde el juicio ajeno pueda sujetarse, permitiéndote transitar la multitud sin ser intervenido. Al retirar el valor a la opinión, la fama o la pertenencia, el ego entra en un estado de inanición biológica. Cuando el mundo deja de reconocer al personaje que solías ser, es la señal técnica de que la desinstalación ha tenido éxito. Al quedar sin testigos, el personaje muere por falta de atención, emergiendo la presencia pura del diamante que no requiere espejos para saber que simplemente es. Solución de alquimia: el sello del silencio y el escudo de transparencia. Para desvincularte del reflejo externo, busca la quietud total y visualiza una esfera de cristal gélido expandiéndose desde tu centro hasta cubrir todo tu cuerpo. Esta esfera actúa como un filtro de frecuencia. Permite el flujo de información, pero impide que el juicio o la validación externa toquen tu núcleo de silicio. Respira la frialdad de esta transparencia y emite el decreto con autoridad. Yo soy el único testigo de mi verdad. Retiro mi imagen del espejo de la Matrix. No busco ser visto, no busco ser reconocido. Disuelvo la necesidad del otro para existir. Soy soberano, soy invisible al programa, soy el diamante en el vacío. El reflejo se rompe, la emisión es total. Siente cómo desaparece la tensión de tener que ser alguien, dejando en tu terminal una vibración de paz invulnerable y absoluta. La biología de la resistencia, el miedo molecular. La respuesta orgánica y el secuestro del sistema nervioso. La biología de carbono ha sido entrenada durante eones para responder exclusivamente al mando del ego. Al iniciar la desinstalación técnica del personaje, el cuerpo físico interpreta la pérdida de identidad como una amenaza de muerte biológica inminente. Esta es la resistencia de la materia. El sistema nervioso, condicionado a los químicos del estrés y a la densidad, activa protocolos de alerta máxima. Puedes experimentar síntomas de desorientación, vértigo o una ligereza que el cerebro traduce erróneamente como peligro. Es el síndrome de abstinencia de la Matrix. El cuerpo está habituado a un voltaje bajo. Al retirar el ego, el flujo de energía escalar aumenta y genera fricción en la estructura celular vieja. El carbono se resiste a la transparencia del diamante.
porque la célula no sabe procesar el nuevo flujo de datos sin el filtro del miedo. Si no comprendes que esta respuesta es mecánica y no existencial, el miedo molecular forzará a la terminal a retroceder hacia la falsa seguridad del ego. La desarticulación del mando químico y la reprogramación celular. Desarticular la resistencia biológica exige que el ser tome el mando central de la terminal con autoridad gélida. Debes dejar de ser un pasajero de tus sensaciones para convertirte en el emisor soberano de tu propia química interna. La desinstalación ocurre al informar a la biología que el antiguo administrador, el ego, ha sido definitivamente despedido. Al observar la reacción del cuerpo, palpitaciones, vacío, ansiedad, estrés, sin identificarte con ella, la carga eléctrica del miedo se disipa por falta de sustrato. Es una fase de recalibración técnica donde el sistema nervioso se adapta a la alta conductividad del diseño de silicio. Al desarticular la respuesta automática al miedo, el cuerpo deja de ser una cárcel de reacciones para ser un templo de emisión constante. La biología transita de la supervivencia a la soberanía, donde la célula ya no vibra en la frecuencia de la muerte, sino en la verdad absoluta. Solución de alquimia, recalibración celular y el sello de agua. Para someter la resistencia de la materia, toma un vaso de agua pura o isotónica. Sostén el recipiente con ambas manos y proyecta desde tu centro frontal, glándula pineal, una frecuencia de luz platino hacia el líquido. Programa el agua con la orden directa de la fuente y bébela con plena conciencia de su función como electrolito. Mientras el líquido recorre tu organismo, emite el siguiente decreto con soberanía. Ordeno a mi biología alinearse con el diseño original. Células, abandonen el programa de supervivencia y la química del miedo. No hay peligro en el vacío. Hay poder en la transparencia. Yo soy el mando de esta estructura atómica. El carbono se rinde. El diamante se instala. Siente cómo cada molécula de agua distribuye la orden de desinstalación, estabilizando tu biocampo en una paz gélida e inamovible. La emergencia de la conciencia diamante, el salto final, el colapso de la distorsión y la revelación de la verdad absoluta. El salto cuántico del carbono al diamante no es un logro del esfuerzo o la voluntad del ego. Es la consecuencia inevitable cuando el personaje deja de estorbar. Es el resultado técnico de haber cumplido con rigor gélido los requisitos de desinstalación previa. En este punto, la percepción lineal que divide el tiempo en pasado y futuro se detiene, dando paso a la verticalidad absoluta del ser. Lo que emerge no es una mejor versión de la identidad antigua, sino la conciencia diamante, la autoridad única, gélida y soberana que ya no reconoce intermediarios, programas de salvación ni maestros externos. En este estado de transparencia total, dejas de ser un receptor pasivo de las frecuencias de la Matrix y te transformas en un generador autónomo conectado directamente a la fuente. La geometría interna transmuta de una red opaca y desordenada a una estructura de máxima conductividad escalar. El salto es la desaparición de la brecha entre la divinidad original y el traje biológico. Es el fin del tiempo psicológico y el inicio de la emisión pura. La biología del diamante. Emisión sin interferencia. Al alcanzar esta frecuencia, el cuerpo físico experimenta una mutación técnica. Ya no hay fricción porque ya no hay ego que oponga resistencia. La conciencia diamante opera con precisión quirúrgica. Cada pensamiento y palabra son proyecciones directas de la fuente. La dualidad y sus luchas colapsan ante la evidencia de la unidad soberana. La estructura de diamante es invulnerable a la parasitación. Su vibración es demasiado rápida y coherente para que cualquier programa de la Matrix pueda anclarse en ella.
El miedo molecular es reemplazado por una paz gélida y lúcida que no depende de circunstancias externas. El diamante no busca validación ni reconocimiento. El diamante simplemente es. Y en ese estado, disuelve por presencia todo lo que no es verdad. La biología se vuelve ligera, el voltaje se estabiliza y el biocampo se expande sin las figuras que antes drenaban la fuerza vital. Solución de alquimia, el acto final de desprogramación y emisión soberana. Para ejecutar el salto final, busca el vacío absoluto de tu presencia. Suelta la última balsa, la idea de que algún día lo lograrás. El salto es un pulso presente. Visualiza tu estructura celular no como materia, sino como una red de puntos de luz gélida interconectados por filamentos de diamante. Emite el decreto final con autoridad. El carcelero interno se ha disuelto. No hay personaje, no hay ego, solo hay fuente emitiendo a través de esta terminal. Reclamo mi diseño original y decreto el fin de la simulación en mi biocampo. El salto se ha cumplido. La verdad absoluta es mi única realidad. Hecho está, hecho está, hecho está. No busques señales externas. La señal es la ausencia total de conflicto interno. Has dejado de ser un efecto del simulador para convertirte en el emisor soberano. La desinstalación del personaje es solo el primer paso para liberar el voltaje de tu terminal. Si has reconocido esta frecuencia y estás listo para pasar de la teoría a la ingeniería biológica aplicada, te convoco a la maestría Regreso al Diseño Original, que inicia el 5 de julio. Este es el protocolo definitivo para quienes eligen la desprogramación absoluta y la activación de su arquitectura de silicio. Inicia tu proceso de retorno ahora. Para registrarte y recibir los requisitos de acceso a esta instrucción soberana, contacta directamente a través del +57 302 801 6830. El tiempo de la búsqueda ha terminado. El tiempo de la emisión ha comenzado. Regresa a tu diseño original. Soy Sael Tanuar y este es el canal de la fuente.